En este video hablaremos sobre los enterovirus. Los responsables somos Adriana Torres, Laura Pérez, Sebastián Perea, Iván Higuita y Alejandra Barbosa. El video se hace con fines educativos para la clase de virus de patología infecciosa de medicina en la Universidad de Pamplona a cargo de la doctora Claudia Chía. Enterovirus y etiología. Los enterovirus son virus RNA de la familia Picornaviridae, pico pequeño RNA virus. Existen 71 serotipos reconocidos y son importantes patógenos para el hombre, causando una alta carga de enfermedad en la edad infantil. Se asocian a una amplia diversidad en sus manifestaciones clínicas, desde fiebre sin foco, infección respiratoria o infección del sistema nervioso central y sepsis. En algunos casos, estas infecciones pueden ser graves e incluso mortales, especialmente en infecciones congénitas o de transmisión perinatal en recién nacidos prematuros. Estructura del enterovirus. Es un virus pequeño de ARN sin envuelta, simetría icosaédrica y presentan 4 polipéptidos. Los enterovirus. El ser humano es el único reservorio conocido. Se da más en la población infantil y mayor prevalencia en el sexo masculino. Son resistentes a pHs ácidos, a solventes lipídicos y a detergentes. Todo lo que es la parte del jabón va a permitir neutralizar a estos virus. Son sensibles al cloro, son virus termolábiles, soportan altas temperaturas mayores a 50 grados. El calor les favorece. La temperatura óptima de crecimiento va a ser de 37 grados, que es la temperatura que maneja nuestro cuerpo. Su transmisión es oral y fecal. Las cápsides de los enterovirus son resistentes a condiciones ambientales adversas y a los tubos digestivos. Esta facilita su transmisión. Infectan el tracto respiratorio alto e intestinal. Son virus entéricos, porque ahí es donde se da la segregación y la replicación. Ahora vamos a hablar de la morfología de los enterovirus. Ellos tienen una cápside de simetría icosaédrica sin envoltura. Además, sus 4 proteínas estructurales, la BP1, 2, 3 y 4, se sintetizan como una poliproteína en la que el extremo 5' está unido covalentemente a una pequeña proteína BPG. El ciclo replicativo de los enterovirus es lítico y su receptor celular es una molécula perteneciente a la superfamilia de las inmunoglobulinas que se presenta en distintos órganos diana, como el corazón, el sistema nervioso central, el hígado o el intestino, y además de esto son resistentes a todos los antivíricos y quimioterápicos conocidos y a la inactivación por solventes de lípidos. Ahora vamos a hablar sobre los mecanismos de transmisión del enterovirus. La transmisión del enterovirus es fecal oral y su periodo de incubación está estimado entre los 3 a 10 días. La excreción en orofaringe suele ser más limitada, aproximadamente 15 días, mientras que en las heces puede detectarse enterovirus durante unos 3 meses post-infección. Además, se estima que hasta el 50% de las infecciones por enterovirus pueden ser asintomáticas y en el 95% de los casos sintomáticos las manifestaciones son benignas y principalmente se producen en menores de 6 años. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas nos vamos a encontrar que van a ser bastante heterogéneas porque pueden presentarse tanto de manera asintomática como de manera asintomática. Entonces, en la manera asintomática nos vamos a encontrar que va a ocurrir poliomielitis, síndrome postpolio, meningitis, encefalitis, enfermedades cardíacas, enfermedad muscular y pleurodinia, diabetes, infecciones oculares, infecciones respiratorias, herpangina y enfermedad mano-pie-boca. En cuanto a la poliomielitis, va a ser también de manera asintomática o también sintomática. Entonces va a presentarse un síndrome febril leve con síntomas gastrointestinales, pero entonces cuando evoluciona ya a poliomielitis se va a producir una enfermedad paralítica grave con compromiso del bulbo o del asta anterior de la médula espinal, lo que resulta en destrucción de la sustancia gris y deja secuelas permanentes. El síndrome postpolio ya es cuando ya muchos años después de que ha padecido poliomielitis,
va a padecer dolor, fatiga, dolor muscular. Y todo esto debido a que el virus sigue presente en el sistema nervioso central. La meningitis y la encefalitis se debe a inflamación de las meninges y está caracterizada por fiebre, cefalea, fotofobia, rigidez de la nuca y vómitos. También pueden ser clasificadas como purulentas o mal denominadas asépticas. Y los enterovirus son los principales agentes etiológicos de este tipo de manifestación. Los virus dentro de la familia de enterovirus que la van a producir son el Coxsackie B5 y los hechovirus 4, 6, 9, 11 y 30. La enfermedad cardíaca nos vamos a encontrar que va a producirnos miocarditis, también nos va a producir pericarditis, tanto más que todo en jóvenes. La enfermedad muscular y la pleurodinia. La pleurodinia es una enfermedad febril que se presenta con mialgia, que es dolor muscular. Entonces, que compromete más que todo es en la zona del tórax y del abdomen. También en cuanto a la enfermedad muscular, vamos a tener fiebre, mialgias, elevación de enzimas musculares y algunas circunstancias mioglobinuria. La diabetes, se han aislado ciertos tipos de enterovirus, principalmente Coxsackie, que son parte del escenario prediabético. Entonces, el Coxsackie B4 fue aislado de pacientes del páncreas de pacientes que eran insulinodependientes. También vamos a tener infecciones oculares en el caso de las conjuntivitis hemorrágicas agudas, en la infecciones respiratorias, herpangina, enfermedad mano-boca-pie, que la herpangina es una enfermedad febril que causa conodinofagia, que es dolor al deglutir, asociada a lesiones vesiculares, características en las amígdalas, paladar blando, úvula y faringe posterior. En la enfermedad mano-pie-boca vamos a tener lesiones vesiculares en las manos, los pies y la boca. Sus principales agentes causales son el CAB10, el A16 y el enterovirus 71. Y ya como tal, algo adicional es que también se nos va a presentar enfermedad neonatal, que es que se nos va a producir la infección materna en etapas tempranas de la gestación. Y esto se ha asociado también pues con un aumento en el riesgo de aborto y fetos muertos o prematuros. Para la identificación preliminar se puede realizar un diagnóstico presuntivo de infección enteroviral sobre la base del cuadro clínico, época del año, línea celular que permite el aislamiento vírico y efecto citopático asociado. Dada la diversidad de los cuadros clínicos producidos por los enterovirus, se aconseja la toma de diferentes muestras. Las más usadas son el hisopado faríngeo, la materia fecal, recolección de líquidos cefalorraquídeos, sangre, líquido pericárdico, pleural o vesicular y las biopsias. La muestra de heces se debe recoger tempranamente, dentro de las primeras 48 horas y antes de 10 días del inicio del cuadro clínico. Los métodos recomendados para el diagnóstico de los enterovirus son los directos, es decir, aquellos que permitan la detección del virus, sus antígenos o sus ácidos nucleicos. Para la mayoría de los enterovirus, la identificación específica se realiza mediante la neutralización, aunque también se utilizan otros tipos de técnicas como la hemaglutinación indirecta y la fijación del complemento. La inmunofluorescencia es actualmente la forma más sencilla y rápida de tipificación de los enterovirus. Actualmente, el método más prometedor en la detección directa de este tipo de virus es la PCR, ya que existen diferentes sets de primers que detectan la mayoría de serotipos de los enterovirus. En cuanto a la detección de anticuerpos específicos, las técnicas serológicas deben considerarse como un arma diagnóstica adicional. La detección de anticuerpos específicos solo debería realizarse si se dispone del aislamiento de un enterovirus y es necesaria la confirmación del serotipo infectante, cuando en un cuadro clínico puedan estar implicados varios enterovirus de un mismo grupo, ante un brote epidémico causado por un serotipo determinado y en estudios seroepidemiológicos. Bueno, para el tratamiento de los enterovirus tendremos que es un medicamento conocido como pleconaril.
cuyo mecanismo de acción es la inhibición de la replicación viral. Entonces, él lo que va a hacer es que va a bloquear al receptor celular, impidiendo la unión del virus a la célula del hospedador, evitando la transmisión de viriones infectivos. Los enterovirus tienen una distribución mundial. En los climas templados predominan en otoño y verano, y en los climas tropicales predominan durante todo el año. La seroepidemiología de las infecciones por enterovirus demuestra una transmisión de la infección aumentada en edades tempranas de poblaciones con bajo nivel socioeconómico. El hacinamiento y la pobre higiene aumentan la transmisión fecal-oral de estos agentes, y la transmisión a través del agua puede presentarse como una extensión de la vía fecal-oral, en la cual el vector es el agua en lugar de las manos o los fomites. La epidemiología clínica de estas infecciones nos sugiere que la transmisión respiratoria de estos virus no es tan importante como la transmisión fecal-oral. En cuanto a prevención, debemos lavarnos las manos con jabón frecuentemente y enseñar a los niños a hacer lo mismo. No poner las manos sin lavar cerca de los ojos, boca o nariz, y no compartir vasos o cubiertos con alguien que esté enfermo. Además, evitar el contacto cercano, como los apretones de manos, los besos y los abrazos con gente que está enferma. Cubrirse la boca al toser o estornudar usando una manga o con un pañuelo de papel. Limpiar a menudo las superficies que se tocan con frecuencia, como los juguetes o las perillas, y quedarse en casa cuando se sabe que está enfermo, y mantener a los niños en casa cuando están enfermos. La transmisión de la infección aumenta en edades tempranas en poblaciones con bajo nivel socioeconómico. El hacinamiento y la pobre higiene aumentan la transmisión fecal-oral de estos agentes. En la actualidad se utilizan en el mundo dos tipos de vacunas contra los enterovirus. Una vacuna antipoliomielítica oral con virus vivos atenuados, desarrollada por Sabin, que combina los tres tipos de poliovirus 1, 2 y 3. Y una vacuna antipoliomielítica inactiva desarrollada por Salk, que es una suspensión acuosa de las cepas 1, 2 y 3 de poliovirus inactivados en formalina.